God bless you and welcome to New Dimension Church. Que Dios le bendiga y bienvenido a la Iglesia Nueva Dimensión. We are so thankful that this evening you have chosen to say present Estamos tan agradecidos que esta noche han escogido decir presente to our Wednesday gathering. a nuestra reunión de los miércoles. We honestly do appreciate everyone that connects with us in this moment. Honestamente apreciamos a todos que se conectan en esta noche. As you saw from the onset, Como se dieron cuenta desde el principio, and if you haven't seen it already, you see it here. y si no lo han visto, lo ves aquí ahora. We are a church that is committed to receiving, serving, and loving. Y somos una iglesia que estamos comprometidos a recibir, servir y amar. So it doesn't matter the background, it doesn't matter where you come from, it doesn't matter what you've done. Entonces no importa el trasfondo, de dónde tú vienes. We are called Somos llamados to serve and love. para recibir, servir y amar. To be honest, we are thankful that you've chosen to connect with us this evening. Para ser honestos, estamos muy agradecidos que han escogido conectarse con nosotros esta noche. If you can help us, Si nos puede ayudar, we would appreciate it by you hitting the share button so that this may be shared on your page. apreciaríamos que pudieran compartir esa transmisión para que pueda ser compartido también en tu página. As I say every week, there are people that you may know that I don't know, that if they see it shared on your page, might be able to connect to a word that might bless them this evening. Como yo digo todas las semanas, si hay personas que tú tal vez conozcas, que yo no conozco, y entonces pueden ellos verlo en su página y puedan ser bendecidos. So do that for us Hagan eso por in nosotros the name of Jesus. en el nombre de Jesús. So I want to just go right into what we have so that I can be very conscious of your time, because I know y'all have a lot to do in this storm that we have outside at this hour. Quiero entrar directamente en lo que tenemos porque quiero ser muy consciente de su tiempo, porque yo sé que tienen muchas cosas que hacer durante el tiempo que tenemos ahora de tormenta aquí en Brooklyn. Because it's raining out there. Porque está lloviendo allá afuera. But last week we talked under the title An Internal Battle. Y la semana pasada hablamos bajo el título una batalla interna. And what we did was we focused on the first verse, verse number 13 in the fifth book, in the fifth chapter, the book of Joshua. So Joshua 5, verse 13. Y lo que hicimos fue que nos enfocamos en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. And the Bible reads as follows. Y la Biblia dice como sigue. Now it came about when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing opposite him with his sword drawn in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? Y sucedió que cuando Josué estaba levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Josué fue hacia él. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? And then we read verse 14, and it says, He said, No, rather I indeed come now as captain of the host of the Lord. And Joshua fell on his face to the earth and bowed down and said to him, What has my Lord to say to his servant? Versículo 14 lee, y él respondió, no más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? And we conclude with verse 15, where it says, The captain of the Lord's host said to Joshua, Remove your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Y concluimos con el versículo 15 que lee, entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Last week we talked about two types of battles. Y la semana pasada hablamos de dos tipos de batallas. We have a visible battle, and then we have the invisible war. Tenemos una batalla visible y una guerra invisible. And I was talking last week that there is a battle within the mind and there is a battle within the heart. Y estaba hablando la semana pasada que hay una batalla dentro de y una batalla dentro del corazón. There are things that objectively we might be able to articulate because of it being available to our vision. Hay cosas que tal vez podemos articular porque tal vez están disponibles para nuestra visión. But then there are these battles that are
within our thoughts, in our hearts, that we need to learn to identify so that we can bring a correction. Pero hay otras batallas que están en el proceso de nuestros pensamientos y en nuestro corazón que tenemos que poder identificar. It is impossible Es imposible to be able to progress poder progresar if we are battling an invisible war that we do not want to confront. si estamos batallando una guerra invisible que no queremos confrontar. Areas within our minds and within our hearts, Áreas dentro de nuestra mente y dentro de nuestros corazones. pains and aches, Dolores. betrayals Traiciones. that we are having to deal with so that we can conquer the very area that God is designing for us to walk into. De la cual tenemos que tratar con ellas para que poder conquistar el área que Dios quiere que nosotros conquistemos. And too many people fall flat in this battle Y demasiadas personas se rinden en esta batalla. because this battle is a search of yourself. Porque esta batalla es una búsqueda de ti It's a mismo. search of areas within your mind that you have to bring attention to so that you can put it in its place. Es una búsqueda dentro de cosas en tu mente que tú tienes que encontrar para poder ponerlo en su lugar. And I said last week that Joshua had to overcome his own preconceived notions. Y yo dije la semana pasada que Josué tuvo que derrotar o sobrepasar esas nociones que él tenía preconcebidas. And then he also had to deal with past failures. Y también él tenía que tratar con unos fracasos del pasado. But I closed out by saying that he also had to deal with his own attitude. Pero yo cerré diciendo que también él tuvo que tratar con su propia actitud. And some of our battles rest. Y algunas de están descansando sobre cosas de fracasos en el pasado. They passed on notions on how you think things should happen or how you think things should develop. Están basadas en nociones de cómo tú piensas que las cosas deben de ocurrir o cómo tú piensas que deben de desarrollarse. And then this causes you to create a certain attitude to the circumstance. Y entonces esto te causa a ti crear una cierta actitud a esa circunstancia. And I closed out by reading out of the book of Philippians chapter number 4, where I declared in verse number 4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Yo cerré en el libro de Filipenses capítulo 4 diciendo regocíjate. He's letting us know that we should be walking in the midst of our trials and circumstances with a high level of joy. Él quiere que tú sepas que debemos estar regocijando en nuestra circunstancia con un alto nivel de gozo. It's an internal battle. Es una batalla interna. It's a battle that we must address. Es una batalla que tenemos que dirigir. It's what we might call the elephant in the room. Es lo que tal vez nosotros llamamos el elefante en el lugar. The spot that nobody really wants to talk about. El lugar que nadie de verdad quiere hablar The de eso. area in our life that's restricting us from truly breathing freely. El área en nuestra vida que nos está restringiendo de verdad poder respirar libremente. And I'm devastated with a body that's walking bound. Y estoy devastado con un cuerpo que está caminando atado. Walking crippled. Caminando inválido. Lisiado, walking with an inability to truly walk in joy. Caminando con una inhabilidad de verdad caminar en gozo. But why do we choose to walk in that route? Pero ¿por qué es que escogemos caminar en ese camino? Perhaps it's because it's known to us. Tal vez es porque nosotros lo conocemos. Perhaps it's because it's something that we desire. Tal vez es algo que nosotros deseamos. Perhaps it's because we're not receiving what we desire to receive. Tal vez es porque no estamos recibiendo lo que deseamos recibir. And God is asking us to address it. Y Dios nos está pidiendo que lo dirija. God is asking us to confront it. Dios nos está pidiendo que lo confronte. God is not calling for the body to walk bound. Dios no nos está llamando para que el cuerpo camine atado. But in fact, He is calling us to walk free. Sino además Él nos para
caminar libre. To walk at the level of the greatness that God has designed for us to walk into. Para caminar en el nivel de grandeza que Dios nos ha diseñado para caminar. So here we find ourselves with the next two verses, which leads me into our conversation this evening that will be brief from here on Y forward. entonces aquí nos encontramos en los próximos dos versículos que me lleva a la conversación que vamos a tener esta noche, que va a ser corta. Verse number 14. Well, you know what? Let's read verse 13 again, because I just want to literally read the latter parts of the verse. Vamos a leer el versículo 13 otra vez. And it says, a man was standing opposite him with his sword drawn in his hand, and Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? Y la palabra dice que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? And verse number 14 says, he said, no, rather I indeed come now as captain of the host of the Lord. And Joshua fell on his face to the earth and bowed down and said to him, what has my Lord to say to his servant? Y el versículo 14 nos dice, y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Yeah. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su To siervo? be able to deal with this internal battle, Para poder tratar con esta batalla interna, there has to be a level of openness. tiene que haber un nivel de apertura. You have to be open. Tienes que ser abierto. You have to be open to the opportunity that you might have been wrong. Tienes que estar abierto a la oportunidad de que tal vez tú no tenías la razón. You have to be open to the fact that there's going to come a moment that you might have to lay prostrate at the feet of God to receive from Him the directive that He's about to release Tienes in que your estar favor. abierto a la posibilidad a que te tienes que postrar a los pies de Dios para recibir la directiva que Él tiene a tu favor. But watch this, Joshua needed to be open to the person of God. Pero mira esto, Josué tenía que estar abierto a la persona de Dios. He had to see God rather than his problem. Él tenía que ver a Dios y no a sus problemas. See, Joshua needed to get the proper perspective of the battle, Josué tenía que ver la perspectiva correcta de la batalla. because he was seeing things from his own viewpoint. Porque él estaba viendo cosas de su propia perspectiva. All he could think to ask was, are you for us or are you for our adversaries? Lo único que él podía pensar es que si estaba con nosotros o con nuestros enemigos. And we can learn so much from this. Y podemos aprender tanto de esto. And because we spend too much time talking about our problems and not nearly enough time looking to our solution. Porque gastamos mucho tiempo hablando de nuestros problemas y no duramos mucho tiempo mirando nuestras soluciones. Oh, I wish that the church would stop talking about their problems and begin to talk about their Yo solutions. quisiera que la iglesia pare de hablar de sus problemas y hablar de sus soluciones. We are all in the pandemic together. Todos estamos en una pandemia juntos. And all we hear in the news and reading is cases are up, the cases are up, cases are up. Y lo que escuchamos en las noticias es que los casos están subiendo. Nobody's talking Nadie está hablando on how many people are surviving. de cuántas personas están sobreviviendo. Nobody's talking about how many lives are still alive that surpass this pandemic. No estamos hablando de cuántas vidas están allá que han sobrepasado esta pandemia. Now listen closely, every loss is a loss. Y escuchen atentamente, toda pérdida es una pérdida. And it's sad for every loss that has Y happened. es triste para toda pérdida que ha ocurrido. But the conversation that we constantly hear is a conversation of fear. Pero la conversación que constantemente escuchamos es una de miedo. Watch this. There's an ember, there's a fire. It's happening all around us. Cuidado, ahí está subiendo los casos, hay un fuego aquí, hay una chispa acá. Don't get it twisted, this is real. No se vayan a equivocar, esto sí es real. But I know that there's a turnaround. Pero yo sé que se va a voltear I todo. know that we are turning the Yo corner. sé que vamos a darle la vuelta a la esquina. I'm going to declare his power Yo voy a declarar su poder beyond what I see. más allá de lo que yo The veo.
news might say it's worse today than it was Las yesterday. noticias tal vez dicen que es peor hoy que de lo que era But I'm ayer. going to declare Pero yo voy a that my declarar God has already sent a que solution. ya Dios ha mandado una solución. He's already opened up the windows of heaven Ya Él ha abierto las ventanas to de los usher cielos in the wind that's going to eradicate the virus. para traer el viento que va a completamente deshacerse de la virus, Bringing it back to our lives. trayéndolo de nuevo a nuestras So vidas. many of us just live on the thought process of what I'm going through. Tantos de nosotros vivimos en el pensamiento y el proceso de lo que estoy yo pasando. My pain, Mi dolor, my frustration, mi frustración, my anger, mi enojo, my betrayal, mi traición, my loneliness. mi soledad. When we should be turning the table Cuando debemos estar dándole de vuelta a la and mesa begin to declare my deliverance, y empezar a declarar mi liberación, my healing, mi sanidad, my breakthrough, mi quebrantamiento, my opportunity, mis oportunidades, my revival. mi avivamiento. It's here now. Está aquí ahora. It's in my house right Está en mi now. casa ahora It's a mismo. matter of you changing the Se conversation. trata de tú cambiar la conversación. You have to change the Tú conversation. tienes que cambiar la conversación. Your adversity might create a line in the sand Tu adversidad tal vez se crea una línea en la arena that doesn't allow you to see que no te permite poder ver God visiting you, a Dios que te está visitando, letting you know I'm bringing you a breakthrough. dejándote saber que te estoy trayendo un I can't quebrantamiento. think right. Yo no puedo pensar I bien. can't sleep Yo no right. puedo dormir bien. My conversations ain't right. Mis conversaciones no están bien. Turn the table Da la vuelta a la and begin to mesa come against that internal y battle. empieza a venir en contra de esa batalla interna. Greater is He Más grande es Él that is in me que está en than mí He that is in the world. que aquel que está en el mundo. It doesn't matter how many enemies come around me. No importa cuántos enemigos vengan The en contra de Lord mí. shall raise up a standard against them. El Señor va a levantar una bandera en I contra de gotta ellos. change the conversation. Tengo que cambiar la I gotta conversación. change the way I see it. Tengo que cambiar la manera que I gotta veo. understand that there's a visitation that is coming. Tengo que entender que hay una visitación que está por venir. He's about to release our minds. Él va a soltar y desatar nuestras He's going to mentes. release our hearts. Él va a soltar nuestro corazón. He's going to release our Él va a lives desatar nuestras to be vidas able to walk in the very presence of who He's called us to be in. para poder caminar a la misma presencia de quien Él nos ha llamado a ser. Joshua needed to get his mind of his adversaries, off of his adversaries and onto the commander of the Lord of the army. Josué tenía que quitar su mente y sus pensamientos fuera de sus enemigos y en el capitán del ejército. Thousands and 10,000 shall fall at my wayside, but they shall not touch me. Miles y 10,000 se van a caer a mi diestra, pero no me van a tocar. To take my eyes off of what I see and begin to put it on God. Yo tengo que quitar mis ojos fuera de lo que poderla poner en Dios. The commander, curious of Him, of God, El of capitán Christ, es una apariencia de aparición de Dios, de Cristo in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. There are 4 reasons this had to be Christ. Y hay 4 razones que este tenía que ser Cristo. Because the captain spoke the exact same words God spoke to Moses in Exodus chapter number 3. Porque el capitán le habló esas mismas exactas palabras que Dios le habló a Moisés en Éxodo. Take your sandal off your feet, Quita tus sandalias de tus for the pies, place you are standing is holy. porque el lugar en cual estás es santo. The second reason is because he allowed himself to be worshipped. Y la segunda razón es porque él permitió que él sea adorado. And angels will not allow themselves to be worshipped, as we see in Revelations 22. Y en los ángeles no dejan que sean adorados como lo vemos en Apocalipsis capítulo 22. Because he's identified as Lord. Porque él es Number 3. identificado como Señor, es la And number tercera 4, razón. because we can only see God in the person of Jesus Christ. Y entonces número 4 es porque solamente podemos ver a Dios en la persona de Watch Jesucristo. this, John 1:18. No one has seen God at any time, the only begotten Son, who is the bosom of the Father. He has declared him. Si vemos en Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre.
Él le ha dado a conocer. My God, Joshua had a visitation. Josué tuvo una The visitación. visitations like Moses would have them when he was in the tent calling out to Las God. visitaciones como Moisés la tenía cuando estaba en la tienda llamando, The clamándole a Dios. visitation that Joshua would sit outside of the tent as Moses was having his own experience with God. La visitación es cuando Josué estaba sentado fuera de la tienda y Moisés tenía sus propias experiencias con Dios. Listen, Christ is the captain of God's army Si escuchan, Cristo es el capitán del ejército de Dios and the captain of our salvation. y el capitán de nuestra He has salvación. promised that he will always be with us. Él ha prometido que siempre estará con nosotros. He has promised that he would not leave us like orphans, but would be with us. Él nos ha prometido que no nos va a dejar como huérfanos, pero Él estará con nosotros. Revelation 1-3 tells us that Christ walks amongst his churches. En Revelaciones del 1 al 3 habla de que Cristo va a caminar dentro de su The iglesia. greatest need for facing the challenges of life is an awareness of the reality of God's presence in our lives. I'll say it again. La necesidad más grande que tenemos, The greatest need for facing the challenges of life la necesidad que tenemos más grande de enfrentar los retos de la vida is an awareness of the reality of God's presence in our lives. es poder saber de las realidades de la presencia de Dios en nuestras It is vidas. our daily and growing awareness of the presence of Christ Es nosotros saber diariamente de la presencia de Dios en nuestras vidas. that prevents us from giving up and moves on towards the goal God has set for us. Que nos previene My de God. nosotros rendirnos y alcanzar la meta. Can de I Dios. ask you a Si question? le puedo hacer una Is pregunta. his presence Su presencia in your midst? dentro de ti. Is his presence? Que si su presencia Is it in your atmosphere? está en tu Is ambiente, it surrounding you? te está rodeando. His presence, Su as presencia, it becomes available, como se hace disponible, will dismantle any work se va a deshacer cualquier that'll try trabajo to limit your vision. y cualquier My obra que God. trata de limitar tu That'll visión, try to stop you from walking que forward. te trata de parar de caminar hacia adelante, That'll try to stop you from walking in the dimensions that God has orchestrated in your season. que trata de pararte de caminar en las dimensiones que Dios ha orquestado en tu temporada. But you have to be open to the person of God. Pero tienes que ser abierto a la persona de Dios. The visitation is coming. La visitación está por It's going to venir. be in your room. Va a estar en tu It's going to cuarto. be in your car. Va a estar en tu It's going to casa. be in your workplace. Va a estar en tu lugar de You got to get trabajo. ready for it. Tienes que prepararte para Because when it él. shows up, Porque cuando aparezca, what you should utter is say, Lord, lo que tú debes de decir what es, have you for me Señor, to do? ¿qué es lo que tú tienes para mí What do you hacer? desire for me to do? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? What should I say? ¿Qué es lo que diría? How should I walk? ¿Cómo caminaría? I need to listen to what you got to tell me. Yo tengo que escuchar lo que tú me tienes que Because there's decir. a breakthrough that is connected to his visitation. Porque hay un quebrantamiento que está conectado a su visitación. So you're open to the person of God. Entonces estás abierto a la persona And de I Dios. close by saying you're open to the plans of God. Y entonces cierro con diciendo que estás abierto con los planes de Dios. If we can go to verse 15, this verse has just been sitting there this entire time on the television, just trying to help you. Okay, it says, the captain of the Lord of hosts said to Joshua, remove your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Versículo 15, entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde Ajá. estás es santo, y así lo hizo Josué. Once we are open to the person of God, Ya que estamos abiertos a la persona de Dios, we are ready ya estamos listos to be open to the plans of God. a estar abierto a los planes de Dios. Once I'm open to the visitation, Ya que estoy abierto a la visitación, and I'm not fighting the y yo no visitation, estoy peleando esa visitación, and I'm not running through my mind of if this is an adversary or is this someone that I can deal with. Hey, who are you for real? y no
estoy tratando de pensar que si esto es un enemigo o alguien que yo de verdad puedo tratar con ellos, de que verdad quién eres. You will then give them access Entonces tú le darás acceso to be able to provide you with plans. para poder proveerte con planes. And God is ready to bring out some plans. Y Dios está listo para traer algunos planes. He's ready to lay them at the table. Él está listo para postrarlo en la mesa. He's ready to give you some alignment. Él está listo para darte alineamiento. He's ready to give you some Él direction. está listo para darte alguna dirección. And the first direction that I'm going to give Y you la primera dirección que te voy is that I te voy a dar need you to remove your sandal. es que yo necesito que tú te Take it remuevas off tus sandalias. your foot. Quítatelas de los pies. Because the land that you are standing on, it is holy. Porque la tierra donde estás es santa. Once we are open to the person of God, we are ready to be open to the plans of God. I have to say that Ya que again. estamos abiertos a la persona de Dios, estamos abiertos a los planes de Dios. Joshua was not ready to hear the plan of God until he had submitted to the person of God. Josué no estaba listo para escuchar el plan de Dios hasta que él se había sometido a la persona de Dios. This is very simple, y'all. Esto es bien simple. You can't expect to receive a plan No puedes esperar recibir un plan from heaven del cielo if you are not submitted si tú no estás sometido to the one a él, that will officiate the plan. el que va a oficiar ese plan. It's not that easy. No es tan fácil. It's not that easy. It's not a walk in the No park. es tan fácil, no es como caminar en I el said it on parque. Sunday. We are in a battle. Yo lo dije el domingo, estamos en una We are batalla. in battlegrounds right now. Estamos en terreno de batalla And we ahora need to be mismo. submitted to the person of Y God tenemos que estar sometidos a la persona de Dios. and allow Him to lead us and guide us and break us. Y permitir que Él nos guíe y nos quebrante. Because if we do not allow that, Porque si no permitimos eso, we will limit the opportunity that He's about to release in our favor. vamos a limitar la oportunidad que Él está por desatar a nuestro Can I favor. ask you a question? Déjame hacer una pregunta. What is God's plan for your life? ¿Cuál es el plan de Dios para tu Because vida? after you come face to face with Christ, Porque ya que tú te enfrentes a Jesús, a Cristo, your natural response tu respuesta natural must be to obey tiene que ser obedecer with all of your con heart. todo tu corazón. Because once he found out Porque ya que él se dio that the cuenta person in front of him was not an enemy, que la persona al frente de él no era un but in enemigo, fact was the Lord, sino además era el he Señor. laid at his feet Él se postró a sus pies. and he said, Lord, what is it that you want me to Y do? él dijo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo What haga? has my Lord to say to his servant? ¿Qué es lo que mi Señor le tiene que decir a su What siervo? is God's plan for your life? ¿Cuál es el plan de Dios para tu It vida? may be different from his plan for my life. Tal vez es diferente de su plan es diferente al que yo tengo en mi vida. You gotta understand that. You got your plans and you got his Tienes que plans. entender eso. Tú tienes tus planes y él tiene los What de is él. God's plan for you? ¿Cuál es el plan de Dios What para ti? has he orchestrated in your favor in this season? ¿Qué es lo que él ha orquestado a tu favor en esta temporada? If we remain focused on the person of God, Si nos mantenemos enfocados en la persona de Dios, his plans will become obvious sus planes van a ser obvios because we are listening porque estamos to his escuchando voice in this season. a su voz en esta temporada. He desires to speak. Él desea hablar. He desires to impact. Él desea impactar. He desires to empower. Él desea empoderar. But my question Y mi pregunta is, are we fighting es que si estamos the peleando, voice? Are we fighting the que si voice estamos peleando en contra de la voz that wants to promote us? que nos quiere promover. What is God's plan for your life? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? If you don't know it, Si tú no lo sabes, what is it within you ¿qué es lo dentro de ti that is fighting? que está peleando? That is fighting the reality Que está peleando la realidad of your life. de tu vida. That God is letting you know, surrender. Que Dios te está dejando saber que te rindas. Surrender at my feet. Ríndete a mis And I pies. promise you Y yo te prometo that the next thing that comes out of my mouth que la próxima cosa que salga de mi boca will be a word of direction va a ser una palabra de and will dirección be a word of alignment. y una palabra de alineamiento. Give all of your past failures
Da a todos, Give all of your past failures, entrega todos tus fracasos all of anteriores, your preconceived ideas, todas tus ideas preconcebidas. all of your personal attitudes Entrega todas tus actitudes personales toward God. hacia Dios. He is calling you Él te está llamando to be open to His person para ser abierto a su persona and open to His plan. y abierto a su plan. There's an internal battle Hay una batalla that interna is disqualifying que está descalificando His voice su voz and His plan. y su plan. Because that internal battle Porque esa batalla interna at times a veces might sound more real tal vez suena más real than having to pay close attention que tener que prestar atenta to atención a voice a una voz that we must seek. que debemos de buscar. This is the hour Esta es la hora to come against de venir en contra any work of the enemy cualquier obra del enemigo that might want to keep you bound que tal vez te quiera mantener atado in your mind en tu mente or in your heart. o en tu corazón. But God wants to free you from both. Pero Dios te quiere dar libertad en las He's dos. trying to let us know Él nos está tratando de dejar saber. it is not good No es bueno to be fighting in your mind estar peleando en tu and mente fighting in your heart y peleando en tu corazón and not choosing to surrender y it. no escoger rendirla. Because in your own strength, Porque en tus propias fuerzas you can't win. tú no puedes But in ganar. His, Pero en sus fuerzas He can develop and transform Él puede desarrollar y transformar your mind tu mente and your heart y tu corazón to produce para producir something that has never been seen before. algo que nunca se ha visto What anteriormente. will you do ¿Qué es lo que tú harás with your internal battle? con la batalla interna? How will you respond? ¿Cómo es que vas a You responder? must respond Tienes que responder with a I'm willing con un yo estoy dispuesto to surrender it to you. para rendírtelo a ti. I surrender it to you Yo te lo rindo a ti because I understand porque yo entiendo that you visited me for a que reason tú me visitaste con una and razón that your hand y que tus manos has become available to me están disponibles for para a mí, reason. para una And you razón. want to know what that reason ¿Y is? quieres saber qué es esa razón? There's a victory Hay una victoria that's attached que está pegada to your surrender. a tú cuando tú te rindas. Chapter 6 Capítulo 6 talks to us nos habla about a conquest de una conquista that was unimaginably, they were unimaginably capable of defeating it. que no podía unimaginably Yeah. que no se podían imaginar que le podían derrotar, Que eran tenían que eran suficientemente capaz de sobrellevar, to overcome the situation, but they did. que no creían que podían superar o vencer esa Superar, I situación, like that. But they did. pero sí lo You hicieron. want to know why? ¿Quieren saber por qué? Because when the instruction comes, Porque cuando viene la instrucción o the la orden, instructions of God las órdenes e instrucciones de Dios always look bigger siempre se ven más than grandes your obstacle, de tus There obstáculos, is que tus no obstáculos. No hay ningún that you muro cannot destroy que tú no puedes destruir if you are submitted si tú estás sometido to the full direction of God. a la dirección completa de Dios. There's no battle, No hay ninguna batalla, no adversity, ninguna adversidad, no circumstance, ninguna circunstancia, no mental breakdown, ningún quebrantamiento mental, no broken heart ningún corazón that roto God cannot address que Dios no puede arreglar if your posture si tu postura is one of surrender. es una de rendimiento. So I ask you this simple question. Entonces te hago esta simple pregunta, Are you willing to surrender the battle? que si estás dispuesto a rendir la batalla, Surrender it to Jesus. rendírsela a Jesús, Surrender it. Because ríndela, once you do, porque si ya que tú lo hagas, God will take care. Dios lo va a Of your cuidar life. y de tu vida, And then He'll give you the plan y entonces te va a dar el plan so that you may walk in para que tú puedas caminar to your season of victory. en tu temporada de This victoria. is Esta es a season of greater for your life. una temporada de aún más grande para tu vida, But it will not happen pero no va a ocurrir unless you surrender hasta que tú renuncias the battle la batalla that you're fighting within yourself. de la batalla que tú estás God peleando dentro de can ti mismo. handle it. Dios sí puede tratar con But eso, you must
surrender it. pero tú tienes que renunciarla. Let us pray. Vamos a orar. Father, I love you so much and I'm so thankful for you. Padre, te amo tanto y estoy tan You're agradecido. amazing. Tú eres maravilloso. You're majestic. Tú eres majestuoso. You are beautiful. Tú eres bello. And we thank you for your love, Y te damos gracias por tu for amor, your kindness, por tu bondad, for your mercies. por tu misericordia. But Lord, here we are Pero aquí estamos. with battles that we have within ourselves, Con batallas que tenemos dentro de nosotros mismos. in our minds, En nuestras mentes. in our hearts, En nuestros that at corazones. times we lose to them. Que a veces perdemos a ella. We need your help Y necesitamos tu ayuda. so that we can surrender it to you, Para que podamos entregarte la so that you can give us victory. para que tú nos puedas dar And after victoria. you give us that victory, Y después que tú nos des esa you victoria, give us plans tú nos das planes on how to conquer como poder the conquistar situations that are las around you. situaciones que están a mi We alrededor. believe that this is a season of opportunity. Creemos que esta es la temporada de We oportunidad. believe that this is a season of greater. Creemos que esta es una temporada de más grande, And we believe mayor. that is a season of breakthrough. Y creemos que es una temporada de quebrantamiento y Help avance. us to surrender Ayúdanos a rendirnos so that you can take over. para que tú puedas entonces tomar control. And then you can walk us into our Y blessing. entonces tú nos puedas llevar a nuestras We love you. bendiciones. Te amamos And we adore you. y te adoramos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Listen, we're so thankful that you chose to join us this evening. Estamos tan agradecidos que han escogido unirse con nosotros esta noche. There is an internal battle Hay una batalla interna that we are all facing, que nosotros todos estamos that we enfrentando, must come to terms with, que tenemos que confrontar and then we need to surrender. y tenemos que rendir. So thank you so much for joining us this Gracias por evening. unirse con nosotros esta noche. We're so thankful that you joined us Estamos tan agradecidos que se han unido a nosotros because it's because of you porque es por causa de ustedes that we're able to do what we do. que podemos hacer lo que hacemos. And we want to present to you the opportunity to sow Y queremos presentarte la oportunidad de poder sembrar, to sow into our de church, sembrar a nuestra iglesia, sow into our vision, sembrar a nuestra visión, sow into our purpose. sembrar a nuestro propósito. We believe Nosotros creemos that you sowing this evening que tú sembrando esta will noche reap a huge blessing upon your house. va a poder cosechar una gran bendición en tu vida, en Two tu ways. casa. De dos maneras You puedes can dar. click on the link that's connected to the live stream, Puedes presionar al enlace que está conectado a la transmisión en or vivo. you can text 45777. O le puedes mandar un mensaje de texto al número And 45777. then the information is there for you to give. Y entonces ahí está la información para tú poder dar. We're thankful that you're choosing to Y give. estamos bien agradecidos que estás escogiendo. And if you can't give Y financially, si no puedes dar financieramente, send us a prayer nos manda una that oración. God keep us on purpose, Que Dios nos mantenga en keep propósito. us aligned, Que nos mantenga and alineados. that He keeps us surrendered. Y que Él nos mantenga nosotros rendidos. Raise up your offering Alza tus ofrendas and say, Lord, y decir, Señor, receive this seed recibe esta in ofrenda Jesus' precious en name. el nombre precioso de Jesús. Amen. Amén. We're going to ask the internet to please serve the people of Le God. vamos a pedir al internet que sirva al pueblo de Dios. Listen, we're so thankful that you chose to join us. Estamos tan agradecidos que han escogido unirse con nosotros. We want you to share this on your page again, Queremos que ustedes compartan esto en sus páginas because we otra believe vez. someone out there is fighting an internal battle, Porque creemos que hay alguien allá afuera que está peleando una batalla interna. and they must know Y deben de saber that God is available que Dios está to disponible help them. para ayudarnos. Follow us on Instagram, on Facebook, on YouTube, and on Twitter, Síganos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter so that you can stay connected with us para que se mantengan con nosotros conectados as we move forward. en lo que nos movemos hacia Listen, y'all, we adelante. love you. Los amamos, We appreciate you. los apreciamos, We're thankful for you. estamos agradecidos We'll con be ustedes. back on Sunday. Y regresaremos el domingo. Listen, connect, Escuchen, tienen que because conectarse part 2 of the sermon is coming. porque parte 2 del sermón del domingo pasado está por venir It's going to be cray. y va a ser una I locura. might run off the stage. No, que tal vez corre del altar. I might. Y'all never know. Y'all never We'll know. put a mask on you and a shield. Right. Oh, we right. have it right here. No Good one. luck, right. Listen, I love you guys so much, from our house to your house. Los amos tanto de nuestro hogar a su hogar. God bless you. Que Dios le bendiga. Stay encouraged. Que se mantengan animados. And remember, Y recuerden, surrender. ríndanse. There are plans coming your way. Que hay planes que están por venir. God bless you. Que Dios le bendiga.